Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Riveros, docente de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad me voy a referir a algunos temas referentes a la topografía o regiones topográficas del cráneo. Antes debo señalarles, o más bien recordarles, que cada vez que hablemos de alguna región en cuestión, siempre debemos comenzar diciendo algunas particularidades del mismo, como el concepto, por supuesto señalando sus límites y finalmente hablar de su contenido. Para ello debemos considerar los diferentes planos del mismo. Bien, como señalaba en la diapositiva anterior, el título región occipitofrontal, pues es una de las 4 regiones craneales. Es impar y prácticamente simétrica y ocupa la parte anterior, media y posterior de la bóveda craneal. Es más o menos de forma rectangular, convexa en todos los sentidos, es decir, en sentido antero-posterior como en sentido lateral. En su observación podríamos señalar en la parte anterior y media una eminencia, la eminencia frontal media o glabela, y en la parte posterior la protuberancia occipital externa. A los lados, siempre de adelante hacia atrás, tenemos por encima de las cejas un surco, el surco frontal, y más hacia arriba y atrás tenemos las eminencias frontales y parietales. Todos estos elementos que acabo de señalar nos sirven para realizar una exploración superficial de la región en cuestión. De esta manera estamos en condiciones ahora de señalar los diferentes límites de esta región. Por lo tanto son 4, uno anterior, otro posterior y 2 laterales, uno a cada lado, por supuesto. El límite anterior es una línea curva de concavidad inferior que se extiende uno a cada lado de la línea media, naciendo en la raíz de la nariz y termina en la apófisis orbitaria externa del frontal, por encima o más bien bordeando a la región ciliar por su borde superior. Por su parte, el límite posterior va a estar dado por la protuberancia occipital externa y la línea curva occipital superior. El límite lateral está dado por una línea que continúa la occipital superior, por otra línea que es la línea curva temporal superior, y se continúa hasta terminar en la protuberancia, o más bien la apófisis orbitaria externa. El límite lateral, el que acabo de señalar, va a delimitar o más bien separar la región en cuestión de las regiones mastoidea y de la región temporal. Bien, ahora vamos a considerar los diferentes planos que constituyen a esta región. Para ello nos vamos a hablar de esta diapositiva en la cual tenemos 2 imágenes. Una, obviamente ambas son de una cabeza, una en una vista superior desprovisto de la piel y tejido celular cutáneo. Fíjense la delimitación de la región occipitofrontal, y la otra en un corte frontal realizado aproximadamente a nivel de los huesos parietales, y que podemos apreciar, esto es una vista superior, por lo tanto, y esta es una vista frontal. Estos planos que constituyen esta región son desde la superficie a la profundidad, la piel, el tejido celular subcutáneo, un plano o capa de tejido músculo aponeurótico, en la cual en esta otra imagen podemos apreciar mejor que la misma está constituido por un músculo en la parte anterior,
otro en la parte posterior, unidos ambas por una aponeurosis entre ellas. En esta otra imagen solo se puede ver o visualizar en este corte frontal a la aponeurosis debido al nivel del corte que está realizado en esta imagen, es decir, a nivel de los parietales. Por debajo de la capa músculo aponeurótico tenemos al tejido celular subaponeurótico. Luego vamos a tener al periósteo y finalmente tenemos a los huesos que conforman esta región, es decir, el plano esquelético. Más profundamente vamos a encontrarnos, es decir, si retiramos, eliminamos del plano esquelético, nos encontramos con las meninges y finalmente vamos a encontrarnos con los hemisferios cerebrales. Ahora voy a describir someramente lo que corresponde a cada uno de estos planos. La piel de esta región se caracteriza por ser gruesa y su espesor aumenta de adelante hacia atrás. En la zona frontal es lisa, surcada por arrugas en sujetos de cierta edad. En el resto de su extensión está cubierto de pelos. La piel de esta región posee glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Estas últimas situadas más en el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo está constituido por trabéculas conjuntivas gruesas y cortas que se extienden desde la capa profunda de la dermis a la capa músculo aponeurótica. Entre las diferentes trabéculas dejan espacios, todos ellos contenidos de tejido adiposo. Vemos también que en estas capas superficiales vemos vasos y nervios. Las arterias de esta región provienen de la arteria frontal, la arteria supraorbitaria, temporal superficial, la auricular posterior, la arteria occipital. Todas estas arterias se anastomosan entre sí, formando una rica red capilar. Esta característica nos explica la gran vitalidad del cuero cabelludo. Con respecto a las venas, estas también forman un rico plexo, dividiéndose en tres grupos, un grupo anterior, lateral y posterior. El grupo anterior, formado por las venas frontales, uno lateral por las venas temporales y el grupo posterior formado por las venas occipitales. Lo mismo que los linfáticos, si acá en esta imagen no la podemos apreciar, se dividen también en tres grupos. Un grupo frontal que drenan en los ganglios submaxilares, un grupo parietal que terminan en los ganglios mastoideos y en los parotidios, y finalmente un grupo posterior u occipital que drenan en los ganglios suboccipitales. Con respecto a los nervios de esta región, solamente reciben algunos filetes motores del temporofacial del facial. El resto son ramificaciones sensitivas que llegan del nervio frontal por delante, del nervio auriculotemporal lateralmente y los nervios auricular, mastoideo y suboccipitales por detrás. Con respecto a la capa músculo aponeurótico, está constituido por dos músculos. Uno anterior por el músculo frontal y otro posterior por el músculo occipital.
ambos unidos por la aponeurosis epicránea. Bien, como se puede apreciar en esta imagen, en estas dos imágenes, el músculo frontal es un músculo par, colocado simétricamente a cada lado de la línea media, ubicado en la parte anterior de la bóveda craneal. Es un músculo, habíamos señalado, par, aplanado, delgado, que se inserta por detrás en el borde anterior de la aponeurosis epicránea y desde ahí sus fibras se dirigen hacia adelante y abajo. Las fibras internas, sus fascículos internos, se dirigen hacia la raíz de la nariz y el resto hacia el borde de la órbita, entrecruzándose con los fascículos del músculo superciliar y orbicular de los párpados. Por su parte, el músculo occipital es también par, uno derecho y otro izquierdo. Se inserta en los 2/3 externos de la línea curva occipital superior y por delante y arriba en el borde posterior de la aponeurosis epicránea. Con respecto a la aponeurosis epicránea, es una lámina fibrosa que cubre en forma de casquete, la parte media de la bóveda craneal. En su borde posterior, en su parte media, emite una prolongación importante entre los dos músculos occipitales que se inserta en la protuberancia occipital externa. Por delante envía también una prolongación menos importante introduciéndose entre los dos músculos frontales. Lateralmente, la aponeurosis se extiende hasta la región temporal. Por debajo de la capa músculo aponeurótico tenemos la capa celular subaponeurótica, el cual está constituido por tejido conjuntivo laxo, sin grasa, y permite el deslizamiento sobre el periósteo de las capas anteriores. Luego de esta capa vamos a encontrar al periósteo. Recordemos que el periósteo es una membrana fibrosa que protege o cubre la porción externa de los huesos. El periósteo craneal o pericráneo de esta región, obviamente, presenta o se caracteriza por una lábil adherencia a la superficie del hueso, lo cual nos permite su fácil desprendimiento. Luego, eliminado el del periósteo, nos encontramos con un siguiente plano, que es el plano esquelético. Este plano está constituido por 4 huesos. El hueso frontal, acá tenemos el hueso frontal, los 2 parietales y el hueso occipital. Todas ellas unidas por diferentes suturas. Ahí tenemos la imagen donde muestra que el hueso frontal se articula con los parietales por la sutura coronal o frontoparietal. Luego los 2 huesos parietales articulados por la sutura sagital. Por último tenemos la articulación de los parietales con la escama del occipital a través de la sutura lambdoidea. Por debajo del plano esquelético vamos a encontrarnos un plano más profundo que tiene que ver con las meninges y la cara superior de los hemisferios cerebrales. Con respecto a las meninges, recordemos, están constituidos por 3 hojas. La dura madre, de la superficie a la profundidad, quiero señalar que es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y entre ellas existen espacios denominados aracnoideos y pial. Por otro lado,
Recordemos también que las meninges son membranas de tejido conectivo que cubren o protegen todo el sistema nervioso central. Con respecto a la hoja externa, la dura madre que estamos viendo acá, es la más gruesa y en su espesor de la misma corren ramificaciones vasculares meningios, y en la línea media, como se puede apreciar en esta imagen, se encuentra el seno longitudinal superior. El mismo se inicia, recordemos, a nivel del agujero ciego, y desde ahí se dirige hacia arriba, hacia atrás, para terminar en la protuberancia occipital interna, contribuyendo a formar la prensa de erófilo. En principio, en su inicio, el seno longitudinal es delgado. Conforme va dirigiéndose hacia atrás y en su terminación se engruesa. Esto es debido a las diferentes afluencias o afluentes más bien que recibe. En esta imagen, en una vista superior, podemos apreciar el plano más profundo de la región occipitofrontal, en la cual podemos ver en una vista superior que una vez eliminado el plano esquelético, podemos ver a las meninges por un lado, y luego de eliminadas las mismas vemos la cara superior del hemisferio cerebral, en este caso derecho. Bien, vemos también que en la hoja externa de las meninges, la dura madre, en su espesor corren las ramificaciones vasculares, y en la parte media al seno longitudinal superior. En un corte frontal podemos ver que este seno tiene la forma triangular a base superior. En esta otra imagen también tenemos lo mismo, es decir, que en una vista superior podemos ver de un lado la dura madre, en cuyo espesor corren las diferentes ramificaciones vasculares, y en la parte media, de adelante hacia atrás, corre el seno longitudinal superior. En el lado izquierdo, donde se puede apreciar, está desprovista de las meninges, se observa la cara superior del hemisferio izquierdo, en la cual podemos visualizar la cisura de Rolando, la perpendicular externa y la de Silvio, de tal manera que queda delimitado el hemisferio cerebral izquierdo en los diferentes lóbulos, por lo que podemos tener el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y una pequeña parte del temporal. La región superciliar es otra de las regiones topográficas del cráneo. Es una región ubicada a ambos lados de la línea media, a derecha e izquierda, ubicado entre la frente y los párpados. Se llama así porque corresponde a las cejas. Las cejas son dos eminencias, uno a cada lado, de forma arqueada, y que presenta una extremidad interna, al cual se lo denomina cabeza, una parte media, que es el cuerpo, y una extremidad externa afilada, que es la cola. Entre ambas cejas, es decir, de uno y otro lado, existe un espacio que los separa, es el espacio interciliar, generalmente desprovisto de pelos. A la inspección de esta región podemos palpar a través de las cejas el reborde superior de la órbita, así como también y por regla general entre el tercio interno y los 2 tercios externos podemos palpar la escotadura supraorbitaria, y recordar que a través de esa emergen
los vasos y nervios supraorbitarios. Bien, los límites de esta región va a estar dado por arriba por una línea curva que la separa de la región occipitofrontal y por abajo por otra línea que corresponde al reborde superior de la órbita y profundamente corresponde también los senos frontales. Con respecto a los planos de esta región, al igual que en la región occipitofrontal, tenemos que distinguir los planos superficiales y profundos. Con respecto a los planos superficiales, vamos a tener a la piel, al tejido celular subcutáneo, a la capa muscular en la cual vamos a diferenciar dos planos, una superficial, como se ve en esta imagen, y otro plano profundo, como se ve en esta otra diapositiva. Luego tenemos una capa celular submuscular, el periósteo, y por supuesto tenemos que distinguir también los vasos y nervios de esta región. Más profundamente vamos a tener al plano esquelético, es decir, al hueso o a los huesos que conforman esta región. Profundamente a este tenemos las meninges y luego las circunvoluciones cerebrales que corresponden en este caso al lóbulo frontal. Bien, veamos en esta imagen donde se observa la región superciliar, el cual está cortado, digamos, para poder, es decir, se rebate la piel y el tejido celular subcutáneo a través de un colgajo para poder observar más profundamente a los músculos y a los vasos de esta región. Bien, la piel de esta región, por lo tanto, es gruesa, rica en glándulas sebáceas, cubierta por numerosos pelos. La capa celular subcutánea, que es esto, lo que está en amarillo, en este caso, en este colgajo se ve acá, está formado por trabéculas conjuntivas y presenta poca grasa. La capa muscular, como les había señalado anteriormente, está dispuesto en dos planos. Un plano superficial que va a estar dado por el músculo, por la parte superior del orbicular de los párpados y algunas fibras del frontal. El plano más profundo de estos músculos está dado por el músculo ciliar. Fíjense, el músculo ciliar es corto y se inserta en la apófisis orbitaria interna y desde ahí se dirige hacia arriba y hacia afuera para terminar en la parte media de la región, en la cara profunda de la dermis. Luego de este plano vamos a tener a la capa celular submuscular. El mismo está formado por tejido conjuntivo laxo, desprovista de grasa, que permite que la ceja se deslice fácilmente sobre la cara subyacente. Luego vamos a tener al periósteo de esta región, el cual descansa sobre el arco orbitario. Dejé esta imagen a propósito para hablarles de los vasos y nervios superficiales. Con respecto a las arterias, estas provienen de dos orígenes. La arteria frontal interna y la frontal externa o supraorbitario provienen de la arteria oftálmica y la arteria temporal superficial que procede de la carótida externa. Con respecto a las venas, podemos diferenciar o distinguir dos grupos. En principio, las venas forman una red superficial de vasos.
Estos dos grupos sería uno interno que desemboca en la vena oftálmica y el grupo externo en la vena temporal superficial. Con respecto a los linfáticos, si bien no tenemos una imagen, o no tengo una imagen en este momento para mostrárselos, los de la mitad interna siguen a la vena facial, como se ve acá, y terminan en los ganglios submaxilares. Los externos en los ganglios parotídeos. Con respecto a los motores, con respecto a los nervios, los filetes motores que vemos acá son procedentes del temporo facial, del facial. También tenemos ramos nerviosos sensitivos que proceden, o más bien son ramos frontal interno y frontales externos o supraorbitarios, y los ramos lagrimales. En resumen, vemos ramos nerviosos sensitivos procedentes del nervio frontal y ramos nerviosos sensitivos procedentes del nervio lagrimal. Ahí también tenemos otra imagen parecida a la anterior, solo que un poco más profunda, en la cual vemos un colgajo, piel y tejido celular subcutáneo, rebatido también al orbicular de los párpados y algunas fibras del músculo frontal. Vemos también el reborde superior de la órbita y entre su tercio interno y sus 2 tercios externos, la escotadura supraorbitaria y la emergencia de los vasos y nervios supraorbitarios. Más hacia adentro vemos también la emergencia de la arteria y nervio frontal interno. Y más hacia afuera vemos al nervio y la arteria lagrimal. Tenemos también por allí al músculo ciliar. Luego del periósteo nos encontramos con el plano esquelético, el cual va a estar formado por los rebordes superiores de los 2 arcos orbitarios, llamados también arcos ciliares. El arco ciliar está formado por tejido compacto, presentando en la unión del tercio interno con sus 2 tercios externos, lo que ya habíamos señalado, la escotadura supraorbitaria. A veces se presenta como agujero supraorbitario. Dijimos también que en el plano esquelético formaba parte los senos frontales. En esta imagen tenemos dibujado los relieves con diferentes colores de los distintos senos que existen en la cara, es decir, los senos paranasales. Hacia arriba tenemos los senos frontales, más en el medio las celdillas etmoidales y luego los senos maxilares. En una imagen frontal, pero con un corte también frontal, vemos, en una vista de frente, quise decir, en un corte frontal podemos apreciar los senos frontales, uno derecho y otro izquierdo, las celdillas etmoidales, los senos maxilares y, por supuesto, las fosas nasales. Bien, entonces los senos frontales son 2 cavidades de forma de pirámide triangular con un vértice superior, una base inferior, excavados en el espesor del hueso frontal a los lados de la línea media, abriéndose en las fosas nasales, es decir, que drenan su contenido cuando existen en las fosas nasales. Generalmente ambos senos se hallan separados por un tabique
el cual se desvía hacia uno u otro lado. Los senos frontales están más desarrollados en el hombre que en la mujer, en el adulto que en el niño. Para hablar de las relaciones de los senos, tenemos que volvernos a referir respecto a su forma. Habíamos dicho que era una pirámide triangular, por lo tanto va a presentar tres paredes, una base y un vértice. La pared anterior o frontal, está cubierto por los planos superficiales. Su espesor es aproximadamente de 4 milímetros, pero va a depender de acuerdo al tamaño de desarrollo de esos senos. Es también llamado pared quirúrgica por el hecho de que a través de la misma se procede al abordaje quirúrgico de este seno. La pared posterior está constituida por una lámina de tejido compacto cuyo espesor no varía mucho, cualquiera que sean las dimensiones del seno. Mide solamente lo que estamos viendo ahí en la profundidad mide aproximadamente 1 milímetro. Y va a estar en relación con las meninges, el origen del seno longitudinal superior y la punta del lóbulo frontal. La pared interna corresponde al tabique del seno. Ya había dicho que el vértice es la unión de la pared anterior con la pared posterior. La pared inferior u órbito nasal, llamado así porque presenta dos porciones, una orbitaria y otra nasal. Esto tiene que ver con la relación que presenta ya sea con la órbita o con las celdillas etmoidales y las fosas nasales. Entonces, corresponde por fuera a la mitad antero-interna de la órbita, lo que sería la porción órbito-nasal, y por dentro a las células etmoidales y las fosas nasales, que sería la porción nasal. Bien, esta pared interna u órbito nasal también se lo llama o se la conoce con el nombre de suelo del seno. La porción nasal en relación con las células etmoidales presenta, cuando éstas están muy desarrolladas, unas eminencias llamadas ampollas frontales. La cavidad sinusal, es decir, la cavidad del seno, es irregular. En los senos grandes está dividido por tabiques incompletos, recubiertos por la mucosa sinusal, conteniendo glándulas mucosas. Ahora bien, en la parte interna del suelo se abre un conducto que comunica el seno frontal con el meato medio de las fosas nasales. Este conducto se llama conducto frontonasal, justamente por su relación entre el seno frontal y las fosas nasales, conducto frontonasal o simplemente conducto nasal. Es oblicuo, su dirección es oblicua, de arriba a abajo, de afuera hacia adentro y de adelante hacia atrás. El orificio superior de este conducto está en el lado interno del tabique y el inferior en el segundo meato. Este meato inferior, meato medio, meato superior. En el segundo meato, entonces, en el canal del infundíbulo.
Por él drenan, es decir, que por este conducto nasal o frontonasal drenan en las fosas nasales las secreciones de la mucosa del seno frontal, obviamente, y por él también la infección se transmite desde las fosas nasales al seno. En esta diapositiva vemos nuevamente en una vista superior al seno frontal, y en esta otra imagen más ampliada podemos distinguir en este caso las paredes anterior y posterior, así como también la pared interna o el tabique, que recordemos que puede estar desviada hacia uno y otro lado. También tenemos la pared inferior u órbito nasal, en la cual recordemos que entre la pared interna y el suelo se abre el conducto frontonasal, que va a desembocar en el segundo meato en el canal del infundíbulo de las fosas nasales. En esta imagen vemos la relación de la pared posterior del seno, así como también de toda la región superciliar, con las meninges, con el origen del seno longitudinal superior, así como también con el lóbulo frontal. Si eliminamos el plano esquelético, nos vamos a encontrar obviamente con las meninges, de tal manera que las meninges, como la cavidad aracnoidea y pial, no presentan nada en especial en esta región. Después de las meninges nos encontramos con las circunvoluciones cerebrales pertenecientes a la punta del lóbulo frontal. Aquí nos encontramos en este hemisferio con la parte de la primera y segunda circunvolución frontal y una pequeña porción de la tercera circunvolución frontal. En la cara interna del hemisferio, que en esta imagen no la vemos, vamos a encontrar también la parte más anterior de la circunvolución frontal interna, y en la cara inferior de este hemisferio, que tampoco la vemos en esta imagen, las extremidades anteriores de las circunvoluciones orbitarias, sobre todo la circunvolución olfatoria interna y externa. Recordemos que entre las dos olfatorias se encuentran el bulbo olfatorio, cuyo extremo anterior llega a ponerse en contacto con la pared posterior del seno frontal. Bien, terminamos esta región para pasar a hablar ahora de la región nasal. Entonces, la región nasal es una de las regiones topográficas superficiales de la cara. Es una región impar y media, ubicado precisamente entre la frente y el labio superior. Esta región es como si fuese una eminencia que sobresale a la cara, el cual tiene la denominación de nariz. Para algunos autores se lo denomina región de la nariz. Bien, la región nasal tiene la forma de una pirámide triangular y está ubicado por delante de las fosas nasales. El eje mayor de esta pirámide es oblicuo de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Como habíamos dicho que tenía la forma de una pirámide triangular, tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, para su estudio, tres caras: dos caras laterales y otra posterior, tres bordes, dos laterales y un borde anterior, un vértice y una base. Entonces, acá tenemos el vértice y acá la base. Las caras laterales
tiene una superficie plana en sus 2/3 superiores, mientras que en el tercio inferior es convexa, presentando una eminencia que forma el ala de la nariz. La cara posterior forma parte de las fosas nasales. Los bordes laterales son 2 surcos, uno a cada lado, que la separan de las regiones palpebral y geniana. El borde anterior, que estamos viendo acá, o dorso de la nariz, es una línea inclinada de arriba a abajo y adelante y que se extiende desde el vértice de la nariz hacia la base, terminando en una eminencia denominado lóbulo o punta de la nariz. La dirección de este borde, es decir, el borde anterior, constituye un elemento característico de los distintos tipos de razas. Ya lo vamos a ver enseguida una imagen. El vértice o raíz de la nariz está situado acá en el ángulo nasociliar. La base, en tanto, se ubican los orificios nasales o narinas. Como había dicho anteriormente, que el borde anterior o dorso de la nariz daba cuenta de los distintos tipos de razas. Fíjense en esta imagen, tenemos diferentes tipos de nariz. Una nariz recta, otra mucho más recta todavía. Fíjense cómo en este caso, una nariz griega, que el borde anterior se continúa con la línea frontal. En tal caso desaparece el ángulo nasofrontal. Fíjense en estas otras, el ángulo nasofrontal es bien característico, no en esta. Bien, acá tenemos otro tipo de nariz en forma de arco, nariz arqueada que se denomina, y una nariz respingada. Bien, antes de referirme a los diferentes planos de esta región, debo señalar o hay que señalar los diferentes límites de la misma, de tal manera que vamos a tener un límite superior, que es una línea transversal corta que se extiende de una ceja a la otra. Hacia abajo tenemos otro límite, también es una línea horizontal que pasa por la extremidad superior del subtabique. Lateralmente tenemos otra línea divisoria que se extiende desde el ángulo interno del ojo hasta la parte más externa del ala de la nariz, que corresponde al llamado surco nasogeniano. Bien, de esta manera, a través de estos límites, la región nasal queda separada de sus regiones vecinas, como ser la región ciliar, la palpebral, geniana y labial.
Entonces, los planos de esta región van a ser, al igual como se estudió en las otras regiones, desde la superficie a la profundidad, los siguientes: piel, tejido celular subcutáneo, que en esta imagen están representados por este colgajo, que se produjo obviamente a través de una incisión para poder apreciar los planos subyacentes a las mismas. Repito, tenemos entonces piel, el tejido celular subcutáneo que está acá en amarillo. Luego tenemos una capa muscular, a los vasos y nervios superficiales, y en un plano más profundo vamos a encontrarnos con el plano esquelético. La piel de esta región se caracteriza por la gran cantidad de glándulas sebáceas que presenta, en tanto que el tejido celular subcutáneo está muy poco desarrollado y pobre en grasa. La capa muscular, o más bien en la capa muscular vamos a distinguir distintos músculos, como ser el músculo piramidal, el músculo transversal o transverso de la nariz, el mirtiforme, el elevador común del ala de la nariz y labio superior, y el dilatador del ala de la nariz. Con respecto a los vasos y nervios de esta región, es decir, a los vasos y nervios encargados tanto de irrigar como de inervar esta región, vamos a tener en principio las arterias que proceden de dos orígenes, de la arteria oftálmica y de la arteria facial. Por lo tanto, en la zona superior, encargada de irrigar esta zona va a ser la arteria nasal, que es rama de la arteria oftálmica. En la parte lateral e inferior se van a encargar de irrigar la arteria dorsal, la arteria del subtabique y la arteria del ala de la nariz, que son ramas de la arteria facial. Esta es la arteria facial, esta es la vena facial. Bien, todas estas ramas vasculares procedentes tanto de la oftálmica como de la arteria facial se anastomosan entre sí y van a formar una rica red vascular de la región. Con respecto a las venas, estas corren independientes a las arterias. Unas van a desembocar en la vena angular y otras en la vena facial. Por otro lado, con respecto a la inervación de la región, tenemos que distinguir dos grupos de nervios: los nervios motores y los sensitivos. Los nervios motores están destinados, o ramos motores, como se quiera entender, están destinados a los músculos y todos proceden del nervio facial. Acá están los ramos del nervio facial. En tanto que los nervios sensitivos son todos procedentes del nervio trigémino y lo hacen por medio del ramo nasal externo, nervio nasal externo, que se distribuye por la raíz de la nariz, por acá. Este es el nervio nasal externo. También lo hace por otro nervio, el nervio suborbitario o infraorbitario, destinado a las partes laterales de la región. Y por último, al nervio nasolobular o nasal interno. Con respecto a los linfáticos de la región nasal,
vamos a distinguir tres grupos, un grupo superior, un grupo medio y otro grupo inferior. El grupo superior desembocan en los ganglios parotídeos superiores. El grupo medio puede hacerlo en los ganglios parotídeos inferiores como también en los ganglios submaxilares. El grupo inferior, el más importante, envía eferentes a los ganglios submaxilares. Aquí volvemos a ver nuevamente el plano muscular, en la cual habíamos hablado que estaba constituido por varios músculos. El músculo piramidal, que es un músculo impar y que se insertaba en los cartílagos laterales de la nariz, bordes inferiores, en los bordes inferiores e internos de los huesos propios de la nariz, y desde ahí se dirigían hacia arriba para fijarse en la cara profunda de la piel de la región interciliar. Otro de los músculos es el músculo transverso de la nariz. Recordemos que este músculo es un músculo aplanado, es un músculo par y de forma triangular. Se inserta en el surco nasogeniano y en el dorso de la nariz. Sus fibras posteriores se continúan con los haces del músculo mirtiforme. Las fibras o fascículos anteriores se insertan en los tegumentos de la región. El mirtiforme es otro músculo perteneciente a la región. Recordamos que se ubica en la fosita mirtiforme del maxilar superior, el cual, insertándose en la misma, sus fascículos o sus fibras musculares se dirigen hacia arriba para fijarse en la cara profunda de la piel que cubre el subtabique, y sus fascículos externos se continúan o se insertan en el ala de la nariz. Por otro lado, tenemos otro músculo, el elevador común del ala de la nariz y labio superior. Es un músculo par ubicado en el surco nasogeniano. Es delgado y en su extremidad inferior, recordemos que está dividido en dos fascículos. Se inserta en la apófisis ascendente del maxilar superior, en la apófisis orbitaria interna del frontal, en los huesos propios de la nariz y por su extremidad inferior el fascículo interno en el ala de la nariz y el externo en el labio superior. Por su parte, el dilatador del ala de la nariz es un músculo de forma triangular, delgado y par, ubicado en la cara externa del ala de la nariz. Bien, todos estos músculos actúan sobre los orificios nasales. Por lo tanto, vamos a distinguir dos grupos. Un grupo que es constrictor, que es el músculo mirtiforme y el transverso de la nariz. Otro grupo es el dilatador, es decir, son dilatadores, es justamente el dilatador y el elevador común del ala de la nariz y labio superior. Bien, quería hacerles una aclaración. En la imagen anterior habíamos visto a los músculos que conformaban o pertenecían a la región nasal, en el cual la aclaración es la siguiente, que todos los músculos de esta región, salvo el piramidal, actúan sobre las fosas nasales u orificios nasales,
ya sean como constrictores o dilatadores. Ahora sí, dicha esa aclaración, continuamos con el plano más profundo de esta región, con el plano esquelético, el cual está constituido por un armazón ósteo fibrocartilaginoso. La porción ósea va a estar dada, por lo tanto, por los huesos propios de la nariz, la rama ascendente del maxilar superior y el borde anterior de las apófisis palatinas del maxilar superior. Con respecto a la porción cartilaginosa, tenemos que distinguir dos grupos, uno principal y otro accesorio. Los principales son el cartílago del tabique, que es el que forma el pilar del armazón cartilaginoso. En esta imagen no la vemos. Luego tenemos a los cartílagos laterales, como se ve en esta imagen, que son de forma triangular y son dos, es decir, uno derecho y otro izquierdo, unidos en el dorso de la nariz. Luego tenemos a los cartílagos del ala de la nariz, que son estas. Estos cartílagos tienen la forma, también es par, uno derecho y otro izquierdo, tienen la forma de herradura, como se está viendo en la imagen, con la convexidad dirigida hacia adelante, correspondiendo al lóbulo de la nariz. Y están unidos ambas por su rama interna, y su rama externa es más largo y se extiende hasta el ala de la nariz. Con respecto a los cartílagos accesorios, estos son pequeños cartílagos de forma, dimensión variable, que se ubican en los espacios que dejan los principales. Tenemos entre ellos los cartílagos cuadrados, los sesamoideos, que están ubicados entre los cartílagos laterales y el cartílago del ala de la nariz. Y tenemos otro más pequeño que es el bomeriano. Estos cartílagos son dos láminas o pequeñas láminas más bien longitudinales ubicados por debajo y por detrás del cartílago del tabique. Ahora bien, todos los espacios que dejan tanto los cartílagos principales y accesorios son llenados por la porción fibrosa, es decir, que la membrana fibrosa llena todos los espacios que dejan libres los cartílagos precedentes, y es una dependencia a su vez del periósteo. Esta es una imagen inferior de la región nasal en la que podemos apreciar claramente la forma de herradura que presenta los cartílagos del ala de la nariz, en la cual a través de sus ramas internas se encuentran unidos ambas y por su rama externa más larga se prolongan hasta el ala de la nariz. Según otros autores, también se denominan cartílago alar mayor, que presentan dos pilares, un pilar medial, a través de los mismos se encuentran unidos, y un pilar externo o pilar lateral. Podemos ver también en esta imagen algo de lo que es el cartílago del tabique. Bien, de esta manera llegamos al final de esta región. Bien, ahora tenemos otro título. Es la región infraoidea. El mismo es una de las regiones topográficas anteriores del cuello. Entonces, la región infraoidea
Es una región impar, media y simétrica. Pertenece a la parte anterior del cuello y se sitúa por debajo del hueso hioides. Ahí tenemos una aproximación del límite donde está ubicado la región infrahioidea. Podemos apreciar por transparencia el hueso hioides por arriba y hacia abajo se encontrará la horquilla esternal, la articulación esternoclavicular. Lateralmente los músculos esternocleidomastoideos. Bien, los órganos que componen esta región son la laringe, la tráquea cervical, la glándula tiroides y profundamente vamos a encontrarnos con el tercio inferior de la faringe y el esófago cervical. Bien, los límites de esta región son hacia arriba el hueso hioides, que la separa de la región glososuprahioidea. El límite inferior es la horquilla esternal y la articulación esternoclavicular, que la separan de la región torácica o del tórax. Lateralmente están dados por los bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideos de cada lado, que la separan de la región carotidia. Para referirme al límite posterior de esta región, voy a valerme de esta imagen, el cual es un corte sagital de cabeza y cuello en una vista lateral, donde podemos distinguir a las fosas nasales, a la cavidad bucal, a la laringe y hacia atrás tenemos la faringe. Y recordemos que la misma se extendía desde la base del cráneo hasta aproximadamente la sexta o séptima vértebra cervical. Por detrás de la faringe tenemos a la columna cervical. Ahora bien, hacia adelante nos encontramos con el límite superior, que sería el hueso hioides, o sea, el límite superior de la región infrahioidea. Hacia abajo nos encontramos con la glándula tiroides y más hacia abajo, que acá no la vemos, tendría que estar la horquilla esternal. Ahora bien, decía que el límite posterior de esta región, su mitad superior de esta región infrahioidea se extendía hasta la cara anterior de la faringe y la mitad inferior se extendía hasta la aponeurosis prevertebral. Bien, cuando nos referimos o nos vamos a referir a los planos de esta región infrahioidea, vamos a distinguir, al igual que en las anteriores regiones, los planos superficiales y los planos profundos. Con respecto a los planos superficiales, vamos a tener desde la superficie a la profundidad, la piel, al tejido celular subcutáneo, a los vasos y nervios superficiales. Luego vamos a encontrarnos con una aponeurosis. Obvio, la aponeurosis cervical superficial, con sus dos hojas, uno superficial y otro profundo, y más profundamente a ellos vamos a encontrarnos con la aponeurosis cervical media y los músculos pertenecientes a la región. En un plano más profundo vamos a encontrarnos con los órganos que en principio les había citado. Vale decir, con la región laringotraqueal, la glándula tiroides, paratiroides, y aún más profundo tenemos
la región faringoesofágica, todos ellos cubiertos por las regiones, por los planos superficiales anteriormente dados. Bien, con respecto a la piel de la región, en esta imagen no la tenemos, vamos a decir que es delgada, muy movible y muy extensible. El tejido celular subcutáneo, que tampoco le encontramos en esta imagen, es laxo y menos abundante de tejido graso. Con respecto a los vasos y nervios superficiales de esta región, decimos que tenemos arterias que son finas ramificaciones procedentes de la tiroidea superior, que no la estamos viendo en esta imagen. Las venas son de pequeño calibre, van a parar a las venas yugulares anteriores. Los linfáticos superficiales se dirigen a los ganglios de la región esternocleidomastoidea y los nervios superficiales proceden del plexo cervical superficial. Luego de la piel y el tejido celular subcutáneo, nos encontramos con la aponeurosis cervical superficial. Recordemos que esta aponeurosis envolvía a todo el cuello a manera de un manguito o cilindro hueco, que partiendo desde la línea media del cuello o línea blanca, se dirigían hacia afuera, hacia atrás de uno y otro lado, para luego encontrarse en la zona posterior del cuello. Por otro lado, recordemos también que esta aponeurosis, al dirigirse hacia afuera de cada lado de la línea media, se desdoblaba en dos hojas, una superficial y otra profunda, para envolver al músculo esternocleidomastoideo. Acá tenemos al músculo, en este caso está seccionado la parte media del mismo, así como también las hojas de esta aponeurosis. En este otro lado tenemos por relieve al músculo esternocleidomastoideo cubierto por la hoja superficial de la aponeurosis. Ahora bien, en la región infraioidea, a nivel del hueso ioides, donde se fija la aponeurosis cervical superficial, al dirigirse hacia abajo, también se desdobla en dos hojas, una superficial y otra profunda, y de esta manera se inserta en la cara anterior y posterior del manubrio esternal y de las clavículas de uno y otro lado. De esta manera, a este nivel, entre las hojas superficial y profunda, quedan confinada un espacio. Es el espacio supraesternal de Burns, como se ve en esta imagen. En un corte sagital, el espacio supraesternal es también triangular, pero esta vez la base la tiene en la parte inferior. Es decir, acá tenemos la aponeurosis cervical superficial, luego al descender se bifurca en dos hojas, una superficial y otra profunda, insertándose en la horquilla esternal en la cara anterior y en la cara posterior. Su base es inferior, su vértice superior. De esta manera queda la forma de un triángulo al cual se denomina espacio supraesternal de Burns. El contenido de esta región, obviamente, vemos acá a las venas yugulares anteriores y a los ganglios linfáticos. Los bordes laterales de este espacio supraesternal presentan a cada lado un divertículo que se extiende por debajo del músculo esternocleidomastoideo, al cual se denomina fondo de saco de Gruber. Acá se está señalando con un estilete justamente ese fondo de saco, ese divertículo. Veamos acá el músculo esternocleidomastoideo,
el cual el fondo de saco está por debajo del mismo o por dentro. Y en esta otra imagen, o más bien en este otro lado, se ve seccionado parte del músculo esternocleidomastoideo para poder apreciar dicho divertículo. Ahora bien, las venas yugulares que vemos en esta imagen, los mismos que descienden a cada lado de la línea media desde la región gloso-suprayoidea, cubiertos por una vaina o por una hoja de la aponeurosis cervical superficial, ya en el espacio supraesternal, como se ve acá, presentan una anastomosis transversal, es decir, que ambas venas se anastomosan a través de una anastomosis, una unión transversal en forma de arco, y que luego estas venas se acodan insinuándose en el divertículo lateral correspondiente para ir a desembocar en la vena subclavia. Eliminada la aponeurosis cervical superficial, nos encontramos con un plano aún más profundo de la región infrayoidea. Es la aponeurosis cervical media. En esta imagen podemos apreciar la región infrayoidea con su límite superior y su límite inferior. Lateralmente, los músculos que lo limitan, o sea, los bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideos que lo están limitando, en esta imagen se encuentran seccionados ambos músculos, pero sí podemos apreciar con una línea punteada su borde anterior y su borde posterior. Por tanto, el borde anterior se había dicho que era el límite lateral de esta región. Se secciona estos músculos precisamente para observar mejor tanto la aponeurosis como los músculos infrayoideos. Bien, entonces la aponeurosis cervical media tiene la forma trapezoidal y pertenece a esta región. Al tener una forma trapezoidal, la base menor de este se inserta en el hueso hioides, cuya base y su base mayor va a estar insertado en la cara posterior del manubrio esternal y de las clavículas de uno y otro lado. Lateralmente, la aponeurosis se extiende hasta el borde lateral de los músculos homohioideos. Bien, la característica de esta aponeurosis es que emiten vainas que van a envolver a los músculos de esta región. Por otro lado, los músculos de esta región son los conocidos bajo el título de infrayoideos, músculos infrayoideos. Los mismos se distinguen en dos planos, un plano superficial y otro profundo. El plano superficial va a estar constituido por el músculo homohioideo, el esternocleidohioideo, y en un plano más profundo tenemos al esternotiroideo de uno y otro lado, y al músculo tiroideo, que en esta imagen no nos permite visualizar los músculos esternocleidohioideos que lo están cubriendo. Bien, podemos entonces repasar rápidamente la clasificación de los músculos infrayoideos. Habíamos dicho que se clasificaban en superficiales y profundos, y que los superficiales estaban constituidos por los músculos homohioideo y esternocleidohioideo. Y los profundos están dados por el tiroideo y el esternotiroideo. Bueno, recordemos algunas características comunes de los músculos propios de esta región. Entonces son músculos que ocupan la parte anterior del cuello, por debajo del hueso hioides, se hallan por delante de las vísceras del cuello y se encuentran envainados
por desdoblamiento de la aponeurosis cervical media o fascia superficial media, fascia cervical media. Son músculos delgados, aplanados y alargados. Por lo tanto, es un grupo muscular bien definido topográficamente. La inervación es común a excepción del músculo tiroideo y va a depender del ramo del asa del hipogloso mayor, en tanto que el tiroideo está inervado por el nervio del mismo nombre, que es ramo del hipogloso mayor. Ahora bien, habíamos dicho que estos músculos estaban clasificados en dos grupos, superficiales y profundos. Dentro de los superficiales tenemos al primero, que es el homoioideo, que está señalando acá en la imagen, en una vista lateral como en una vista frontal. Este músculo es un digástrico, es decir, un músculo digástrico, por lo tanto va a tener dos vientres, uno posterior inferior y otro antero superior, ambas unidas por un tendón intermedio. Es también un músculo de forma asintado y se inserta en el omóplato y desde ahí se dirige hacia adelante, adentro y arriba, atravesando las regiones supraclavicular, carotidia y de esta manera arriba a la región infraioidea para terminar insertándose en el ioides, por fuera del esternocleidoioideo. Por otro lado, solo el vientre anterior de este músculo pertenece a esta región. Bien, pasamos a ver al otro músculo superficial, que es el esternocleidoioideo. Este músculo, como ven, es de forma asintado. Se inserta en la extremidad interna de este hueso, que es la clavícula, en la articulación esternoclavicular y parte también en el esternón. Y luego desde ahí se dirigen hacia arriba de forma convergente hacia el hueso ioides, donde termina insertándose por dentro del homoioideo. Ahora bien, los músculos que ocupan el plano profundo de esta masa muscular infraioidea son también dos: el músculo tiroideo, que se está mostrando ahí de color verde, y el músculo esternotiroideo. Este último se inserta en el borde posterior del manubrio esternal y desde ahí sus fascículos se dirigen hacia arriba y hacia afuera, en sentido divergente. En tanto que el músculo tiroideo representa la continuación anatómica del músculo precedente y se extiende desde el cartílago tiroides hasta el borde inferior del hueso ioides. Por otro lado, para terminar, debo recordarles que estos músculos, por su función, tienen una misma acción, la cual es suministrar el punto de apoyo a los músculos supraioideos para descender la mandíbula. Es decir, que los músculos infraioideos fijan al hueso ioides y de esta manera colaboran con los músculos supraioideos que tienen la función de deprimir la mandíbula. Volviendo a una imagen anterior que habíamos utilizado justamente para referirnos a la aponeurosis cervical media, esta imagen nos va a servir para referirnos a un espacio que se produce entre los músculos
esternocleidoideo y esternotiroideos, derecho e izquierdos. Justamente un espacio de forma romboidal, al cual se denomina rombo de la traqueotomía. Es decir, este espacio va a estar comprendido entre los bordes internos de los músculos esternocleidoideo y esternotiroideo derecho e izquierdo, debido a la oblicuidad inversa que presentan sus fibras. Por consecuencia, se va a constituir un espacio de forma romboidal, al cual se denomina rombo de la traqueotomía. Ahora bien, a este nivel, la laringe y la tráquea solo están separados de la piel por una doble lámina aponeurótica. Ahora bien, el rombo de la traqueotomía es un reparo anatómico que sirve para los procedimientos quirúrgicos. Por otro lado, no es lo mismo decir traqueotomía que traqueostomía. Ambas son procedimientos quirúrgicos en la cual en la traqueotomía se produce la incisión quirúrgica, obviamente, de la tráquea para poder extraer cuerpos extraños o curar lesiones, etc. Mientras que la traqueostomía es también un procedimiento quirúrgico en la cual se realiza una abertura en la tráquea, que a través del mismo se inserta un tubo o una cánula y de esta manera permitir que pase aire o la ventilación hacia los pulmones. Ahora me voy a referir a los planos profundos de la región infraoidea. Para ello debemos eliminar el plano músculo-aponeurótico y de esta manera encontrarnos con los distintos órganos que conforman el plano profundo de la región. Y desde arriba hacia abajo vamos a tener al hueso hioides, que recordemos es un hueso de gran movilidad que no se articula con ninguna pieza del esqueleto. Luego tenemos más hacia abajo la membrana tiroides, que une justamente al hueso hioides con el borde superior del cartílago tiroides. Más hacia abajo y por delante de la región laringotraqueal tenemos la región tiroidea, que comprende la glándula tiroides y la paratiroides. Por lo tanto, detrás de esta región tiroidea vamos a encontrarnos con la región laringotraqueal, que comprende la laringe y la porción cervical de la tráquea, pertenecientes ambas al aparato respiratorio. Finalmente, por detrás de esta región vamos a encontrarnos con la región faringoesofágica, que en esta imagen obviamente no la vemos. Esta región faringoesofágica está entonces por detrás de la región laringotraqueal y comprende la tercera porción de la faringe y el esófago cervical, ambas pertenecientes al aparato digestivo. Ahora bien, en esta otra imagen, vista lateral, podemos encontrar, o más bien podemos visualizar a la faringe, las distintas porciones de la faringe, una porción superior, media e inferior. Por delante vamos a observar el plano profundo de la región infraoidea. En realidad todo esto. Hacia arriba tenemos al hueso hioides, luego a la membrana tiroidea, a la laringe
y a la tráquea cervical. Estas dos pertenecen, habíamos dicho, al aparato respiratorio. Y profundamente a la misma vamos a encontrarnos con la tercera porción de la faringe y más hacia abajo con el esófago cervical, ambas pertenecientes al aparato digestivo. Ahora bien, acá tenemos otra imagen, ya vieja, porque hemos ido repitiendo varias veces. Es un corte sagital de cabeza y cuello, en el cual podemos distinguir claramente la región infraioidea, cuyo límite superior es el hueso ioides y hacia abajo la horquilla esternal. Ahora bien, los planos profundos de esta región, habíamos dicho que de arriba hacia abajo teníamos al hueso ioides, por delante de la región laringotraqueal teníamos a la región tiroidea que comprendía la glándula tiroides. Luego, detrás de esta región tiroidea vamos a encontrarnos obviamente con la laringe y la tráquea cervical que corresponden o pertenecen al aparato respiratorio. Más hacia atrás vamos a encontrarnos con la región faringoesofágica, es decir, comprende la tercera porción de la faringe y el esófago cervical, pertenecientes ambas al aparato digestivo, quiero decir. Bien, de esta manera llegamos al final de esta última clase o charla, por lo cual les deseo mucha suerte y hasta la próxima.